Para el análisis de hoy, es necesario volver en el tiempo. La saga de Star Wars. 9 películas principales, 10 premios Oscar. La saga del Señor de los Anillos. 6 películas, 17 premios Oscar. La saga de Harry Potter. 8 películas y ningún premio Oscar. Acabo de nombrar a las 3 sagas más taquilleras e importantes en la cultura popular. Y sorprende que Harry Potter no haya ganado ninguna estatuilla de oro. Y eso que no nombré a las películas de Animales Fantásticos, para no oscurecer aún más esas posibilidades. Entiendo que este dato pueda dolerle a los fans, pero la verdad que si lo vemos de forma más objetiva, la saga de Harry Potter es bastante floja cinematográficamente hablando, que si las comparamos, por ejemplo, con las películas del mundo de Tolkien, sin contar al Hobbit, obviamente. Y sí, ya sé que en los libros las cosas están mejor llevadas, pero aquí vamos a analizar solo las películas. En este video vamos a indagar con spoilers en cuál fue la película de Harry Potter que merecía el Oscar y por qué no lo ganó. Sin más vueltas de escoba, comenzamos. ¡Hakio! Solo la Piedra Filosofal, El Prisionero de Azkaban, El Cáliz del Fuego y El Príncipe Mestizo fueron nominadas al Oscar. Y si analizamos los premios de cine de la Academia Británica, destaca El Prisionero de Azkaban con 2 premios ganados y El Cáliz del Fuego con un solo premio. Y si le preguntamos a los fans, la mayoría coincidirá de que Harry Potter y El Prisionero de Azkaban es la mejor película de la saga, cinematográficamente hablando, obviamente. Pero este no es otro video, de los muchos que ya hay, sobre por qué El Prisionero de Azkaban es la mejor película de la saga. No. Acá vamos a ver si realmente merecía el Oscar, y si las nominaciones que tuvo realmente la podrían haber llevado hacia lo más alto, como a la tía March. La película fue nominada a la mejor banda sonora original y a los mejores efectos visuales. Primero, analicemos la música original. Tristemente, esta fue la última banda sonora de la saga que fue compuesta por John Williams. Y como ya hablé en el video de La Piedra Filosofal, este compositor terminó de darle el alma a la saga que necesitaba para triunfar. Todavía no puedo decidir cuál es mi banda sonora favorita de esta franquicia, en la que compiten La Piedra Filosofal y El Prisionero de Azkaban. En la tercera película, hubo un quiebre respecto a las 2 películas anteriores, donde antes, la banda sonora servía para darle un ambiente general a las escenas, reflejando lo mágico de ese mundo de forma universal. Como podemos ver en la siguiente escena de La Piedra Filosofal. Excuse me. Do you mind? Everywhere else is full. Not at all. Ahora veamos la siguiente escena del Prisionero de Azkaban. Let me get this straight. Sirius Black has escaped from Azkaban to come after you. Yeah.
But they'll catch Black, won't they? I mean, everyone's looking for him. Sure. Except no one's ever broken out of Azkaban before, and he's a murderous raving lunatic. Como pudieron ver, ahora la música no se enfoca tanto en el ambiente en general, sino en la perspectiva del protagonista, buscando reflejar sus sentimientos e inquietudes internas, dándole un toque personal e introspectivo que nunca habíamos visto en la saga hasta ese momento, ayudando a reflejar ese quiebre entre dejar de ser un niño y empezar a ser un adolescente. Todo un acierto que se vio reflejado también en el diseño de vestuario, una iluminación más realista, el temblor de la cámara en mano y una atmósfera más tétrica, con ese nuevo filtro de fotografía plateado, que se alejaba de los colores dorados y cálidos de las películas anteriores, que terminaron por separarla de la imagen infantil de sus predecesoras, para darle un vuelco hacia un mundo más sucio y desordenado, que se vio potenciado por la música más introspectiva y tétrica. Un dato de importancia fue que en esta película se decidió filmar más escenas en sets reales, en los cuales la mayoría del tiempo estuvo nublado y lluvioso, dándole sin querer aquella atmósfera sombría que le brindó un componente diferenciador que fue potenciado con la música más melancólica e íntima. La despedida de John Williams con la saga fue fenomenal, y en ningún otro momento la franquicia volvió a ese nivel de excelencia de integración entre la música y el resto de los apartados. Ahora vayamos con la nominación de los efectos visuales. Creo sin dudas que quizás esta película tiene los mejores efectos visuales de toda la saga. Miren qué bien que se ve este bicho. Los movimientos, los sonidos, las plumas moviéndose con el aire. El hipogrifo es el corazón de la película. Y mierda que le pusieron amor en eso. Ni siquiera las películas más nuevas de Harry Potter pudieron replicar de nuevo esa maestría. Vean qué feo y falso se ve esto. Y eso que es una película 3 años más nueva. Y algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de valorar los efectos especiales, no es solo la destreza de los animadores, modeladores y técnicos. No, 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 no. El verdadero problema tampoco es el presupuesto. El prisionero de Azkaban tuvo un presupuesto de 130 millones de dólares. Y la Orden del Fénix tuvo un presupuesto de 150 millones. Y aún así, no pudieron igualar esa excelencia de la tercera película. ¿Y eso por qué? La respuesta es simple. Porque no tenían al mismo director. Y sí, el director influye mucho más en estos apartados de lo que la mayoría de la gente piensa. Así que vamos a pararnos bien antes de darle la bienvenida al magnífico director de esta película, Alfonso Cuarón. Cuarón venía de dirigir maravillas como La Princesita y Tu mamá también. Su aporte a la saga sigue siendo vigente, incluso en productos al día de hoy. Por ejemplo, el videojuego Hogwarts Legacy trata de emular la mayoría del tiempo ese equilibrio sombrío y mágico que le dio esa fotografía tan recordable a la tercera entrega. A diferencia del director anterior, Cuarón tenía una forma mucho más artesanal de producir cine, dándole un toque de cine de autor, que fue una lavada de cara refrescante a la saga. Por primera vez, la historia comenzaba a separarse de los libros para darse libertades creativas y potenciar elementos que ayudaran al público a conectar mejor con los personajes. Y de esa naturaleza artesanal del director mexicano, nació ese perfeccionismo por los detalles. Es por eso que los efectos especiales han envejecido tan bien. El director buscó siempre filmar en escenarios reales mientras pudo. Intentó al principio que los dementores fueran maquetas bajo el agua, como también intentó que el hombre lobo
fuera hecho con efectos prácticos y maquillaje. Hoy en día se ve medio falso, pero mierda que sigue dando miedo. Es decir, que el CGI o imágenes generadas por ordenador siempre fueron el último recurso antes de probar efectos especiales convencionales. Finalmente, merecido o no, el Oscar a los mejores efectos especiales se lo llevó Spider-Man 2, y también perdió contra Finding Neverland en el premio a la mejor banda sonora original, película que hoy no se acuerda nadie más que para hacer memes con una de sus escenas. De todas maneras, los premios Oscar no son tan significativos, y el hecho de haber sido nominada ya nos da a entender que es una película sobresaliente. Si tengo que dar mi opinión personal, yo hubiera nominado a Cuarón como mejor director por su aporte a la saga. Pero seamos realistas. El prisionero de Azkaban no fue una película relevante para la historia del cine, pero sí lo fue y lo sigue siendo para el universo de Harry Potter. Además, el director implementó técnicas de cinematografía innovadoras, como movimientos de cámara más dinámicos y ángulos inusuales, que le dieron a la película una sensación más cinematográfica. Transiciones que reflejan cómo se sienten los personajes, terminaron por darle un aire místico. Catch with your bare hands. Un aplauso a las transiciones como esta, en la que juega con los reflejos. La representación del paso del tiempo, con el sauce boxeador, es una delicia audiovisual, contando una mini historia a lo largo de secuencias en la película. Por primera vez, tenemos cámara en mano, para potenciar escenas más crudas, incrementando el realismo dramático. Entiendo que quitaron subtramas del libro muy importantes, que realmente hubieran aportado más profundidad a la cinta. Incluso hasta el día de hoy, se me hace una película demasiado corta. Unos 15 minutos más no le hubieran sobrado. De hecho, sigo pensando que los necesita. Pero vayamos a lo mejor y analicemos la siguiente escena que merecía por lo menos una nominación al Oscar, al mejor director, guionista o actor. Harry, Ron y Hermione se encuentran por fin con Sirius Black. Harry, con sus hormonas confundidas e hirviendo por venganza de quien él cree que fue el responsable de la muerte de sus padres, amenaza al supuesto villano, que solo sonríe, confiado, sin temerle al adolescente que tiene encima, teniendo en cuenta que toda la escena está compuesta desde el punto de vista de Harry, con una altura de cámara a la misma altura de los protagonistas, dándole al espectador una sensación de inseguridad tremenda. Luego aparece Lupin y desarma a Harry, mostrando un giro hacia ese personaje, presentándolo como un nuevo villano, aumentando todavía aún más la tensión. Hay que tener en cuenta que Ron está herido, y si Harry y Hermione quisieran escapar, tendrían que abandonarlo. Vemos una faceta impredecible y aparentemente psicópata de Sirius Black, al mostrar desesperación por matar, mientras que Hermione revela a todos de que Lupin es un hombre lobo. En el momento de mayor tensión, nos revelan que Peter Pettigrew está vivo y es el verdadero culpable por la muerte de los padres de Harry. Y cuando parece que la escena está por resolverse, aparece Snape, en una interpretación magistral entre Gary Oldman, David Thewlis y Alan Rickman, tres leyendas británicas de la actuación. Todo esto acompañado de la ya nombrada banda sonora de Williams y del increíble diseño de producción de la Casa de los Gritos, que se mueve tan confundida como los protagonistas, reflejando la tensión que sienten los espectadores al presenciar esa escena por primera vez. Ni hablar del ataque directo de Harry Potter a un profesor, un salto disruptivo del personaje nunca visto. Toda una maestría técnica de producción, dirección, actuación, musicalización y de guión que fue insuperable por el resto de las películas de la saga. Para la conclusión final, volveré en el tiempo.
La primera vez que fui a ver la película no me gustó. Ese cambio de tono más oscuro se alejaba demasiado de las dos primeras películas y la verdad es que se me hizo muy difícil para mí identificarme también con los protagonistas. Yo era unos 3 años menor que los protagonistas y ese tono más adolescente como que no me llegó tanto como a las dos primeras películas. Esos cambios que habían habido con respecto a la fotografía y ese tono más oscuro fue muy chocante para mí de niño todo eso. La verdad es que no fue hasta La Orden del Fénix que yo volví a identificarme con los protagonistas porque digamos que yo los alcancé en edad y yo también era ahora en ese momento un adolescente. Estoy seguro que no fui el único que le pasó esto de niño. Y en taquilla también se vio reflejado, siendo la película que menos recaudó de la saga, antes de contar Animales Fantásticos, obviamente. Pero, en retrospectiva, y viendo la película de adulto, pude valorar todos los aportes que esta película hizo a la saga, que de por sí cinematográficamente es bastante inconsistente, siendo El prisionero de Azkaban la película más sólida con respecto al arte cinematográfico. ¿También te pasó lo mismo? Me gustaría saber tu opinión sobre esta película. Hace poco se anunció un reboot de la saga en formato serie. Noticia que me da igual. Creo que la serie puede aportar mucho a partir del cuarto libro, debido a que quedaron muchas cosas por contar, por la longitud de los libros a partir del cuarto. Y con respecto a las dos primeras películas, que son las más fieles a los libros, tendrán alguna que otra escena más desarrollada con tiempo, para hacer una versión más similar a los libros. Pero volviendo a ver El prisionero de Azkaban, no paro de pensar que será imposible de superar, teniendo en cuenta que las películas que le siguieron no pudieron acercarse a ese nivel de detalles y atmósfera. Solo le veo un destino sombrío a esta saga en el futuro, que espero algún día renazca de las cenizas. ¿Qué piensas de la nueva serie de Harry Potter? Charlemos en los comentarios. A pesar de que Alfonso Cuarón no logró el Oscar con El prisionero de Azkaban, podemos asegurar sin dudas de que esta fue la única vez que la saga estuvo verdaderamente cerca de ganar un Oscar. Actualmente, Alfonso Cuarón con sus películas Gravity y Roma ha ganado un total de 5 Oscars. Por lo tanto, podemos decir que al final se hizo justicia. Si les gustó el video, suscríbanse y denle me gusta. Y pueden ir a ver mis 2 videos anteriores, donde analizamos los secretos del éxito de la saga de Harry Potter. También hablaré en el futuro sobre otras franquicias muy importantes para la historia del cine. Síganme en Instagram y suscríbanse para ver más videos así. Nos vemos la próxima. ¡Chao! Travesura realizada, o alguien podría verlo.